Doy el paso a Antonio Calvo de la Prida y Javier Pascual Terrell. Que vienen de Servicios Digitales de Aragón y vienen a contarnos la plataforma de gobernanza del dato que han construido en el Gobierno de Aragón. Así que, todo vuestro. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues os vamos a contar un poco nuestra experiencia. Como bueno, ya nos han presentado, hemos sido juntos los codirectores de este proyecto que mencionaba Mario. Muchas gracias a los organizadores, patrocinadores y en particular a Anjana por tenernos aquí. Vamos a hablar un poco con humildad de nuestro proyecto. Sinceramente, es un proyecto de 4 años que no teníamos ni idea cuando nos embarcamos en él lo que nos iba a costar arrancarlo, ¿no? Un proyecto que hemos aprendido mucho por el camino. Somos Servicios Digitales de Aragón, que es este área que básicamente lo que hacemos es intentar facilitar la experiencia de los ciudadanos y el personal público utilizando servicios digitales. Básicamente lo que queremos es que la vida de todos ellos sea mejor mediante una aproximación basada en la tecnología y en el diseño. Por lo tanto, lo que ofrecemos hacia adentro y hacia afuera es un conjunto de productos y servicios digitales, que está muy bien. De hecho, nosotros venimos de lo técnico, pero ya hace muchos años nos dimos cuenta de que teníamos que hacer una labor de acompañamiento y estamos impulsando muy seriamente ese acompañamiento en el diseño del servicio, pensando en todo ese flujo completo desde el inicio, ¿no? La ciudadanía, cómo llegan sus entradas, a cómo al final le prestamos el servicio. Y de hecho creo que es algo por lo que hemos tenido una cierta notoriedad, ¿no? Por este último. Y entonces, bueno, cuando nos pusimos, ya digo, hace 4 años a pensar en que teníamos que sacar, o sea, teníamos un run en la cabeza, ¿no? Al final, insisto, todo con la mente en vamos a hacer las cosas de una manera más coherente. Y el ciudadano no tiene la culpa de que las administraciones o las grandes organizaciones seamos como somos. O sea, a mí me parecía fascinante. O sea, España es uno de los países que tiene una legislación en ciertos ámbitos bastante vanguardista, con cosas tan fantásticas como que al ciudadano no le tienes que pedir datos que ya obren en poder de la administración. Es fenomenal, pero no se cumple en casi ningún sitio. Y entonces nosotros nos lo creemos de verdad. O sea, es que no puede ser. Y para resolver eso el problema es que te encuentras que tienes una colección de islas de información, reinos de taifas, gente que no quiere colaborar, pues que es muy notable, ¿no? Y entonces fuimos a por eso. Y lo que planteamos es pues, una plataforma única que sirviera para todo Gobierno de Aragón para poder dar servicio y resolver ese problema. Sobre todo, ya digo, con el foco en vamos a compartir el dato. El dato tiene que estar a disposición de todas las unidades administrativas que quieran utilizarlo y, sobre todo, el dato está para el ciudadano. Queremos devolverle el dato a ellos mismos. Y cuando nos metimos en esto, pues la verdad es que no tenía, ya digo, ni idea. Y además, intencionadamente, no exploramos soluciones tecnológicas, porque entendíamos que no éramos nosotros los que teníamos que aportar la solución tecnológica. Lo que nosotros, entonces, bueno, esto al final se materializó en una licitación que no solo iba a la parte de conceptualización, consultoría y demás, sino que queríamos abordar también toda la implantación. Y como digo, ya llevamos ese proyecto, ahora está a punto de entrar en su 3er año, es lo que decía Mario, o sea, hemos construido de verdad una plataforma que está en producción y no teníamos ni idea ni de lo que era Anjana, ni de lo que era el DAMA, ni nada de nada. Esto lo hemos ido aprendiendo por el camino. Y lo que sí que teníamos claro era una carta a los Reyes Magos de lo que queríamos. Es decir, oye, yo quiero un sistema donde pueda interconectar todo tipo de datos, donde tenga claramente identificado cuál es el dato bueno, donde pueda la gente generar ese catálogo para poderlo compartir, visualizar y seleccionar lo que quieren utilizar y luego insistir. O sea, y que al final eso sea transparente al ciudadano y que tenga todas las garantías legales y técnicas para eso, ¿vale? Entonces, pues esto ha sido este camino y hemos ido construyendo pues esto que os cuenta ahora Javi. Vale, muchas gracias, Antonio.
Después de explicar un poco el génesis y el origen de la idea de la plataforma, os voy a contar un poco la parte más técnica y que igual interesa más al nivel de datos, ¿vale? Esta es la arquitectura un poco más funcional, con cajitas. Igual muchas partes os podrían ser similares a las que podríais tener vosotros. De hecho, la arquitectura que aparece en el pliego que se ejecutó hace unos años, y ahora en la presentación os voy a contar como 3 partes importantes a grandes rasgos. La parte más... Esto no funciona, pero bueno. La parte de la izquierda, que es la parte de orígenes de datos, ¿no? De la ingesta. La parte del medio, más un poco de gobierno, control, gestión. Y la parte de la derecha, que sería un poco el consumo. Esto se traduce, a nivel ya un poco de curiosidad, en una infraestructura técnica que, como ha comentado Antonio o Mario, creo que ha sido, nos hemos ido a la nube pública, estaba sobre AWS. Estamos más que convencidos de que ha sido un acierto, porque, como decía Antonio, no teníamos la certeza ni de qué camino teníamos que andar, y lo que sí que sabemos ahora es que si hubiera sido on-premise, al menos en nuestro caso, no hubiera salido también como ha salido. Capas básicas de ingesta de ETLs y demás, y Anjana como herramienta de gestión. ¿Vale? Como os he prometido, os voy a contar en 3 grandes bloques. El primero de todos, los orígenes de datos. Aquí tenéis, aunque sea un poco mal, el inventario de datos que ya tenemos en la plataforma. ¿Vale? Son bastante dispares, los primeros que ingestamos son del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, los datos de discapacidad y dependencia, es decir, fuimos a lo gordo, fuimos a lo sensible, fuimos a lo delicado, no cogimos datos auxiliares, fuimos allá a un caso de éxito bastante grande. Y luego tenemos pues, distintos orígenes. Tenemos tema de deudas, tenemos oposiciones, tenemos variedad pues, para también capilarizar un poco en la organización y que se nos vea. Y ahora mismo estamos con tema de vivienda y de tributos. Todo ello, esos datos viajan hasta nuestra base de datos de consumo, que es un DynamoDB, es una NoSQL, y en este viaje, en estas rueditas que tenemos ahí, pues tenemos la herramienta por debajo que es Anjana. Ahí aparece un poco identificado el linaje, ¿no? Que es un poco el viaje que hacen esos datos desde nuestros orígenes, desde estar en concreto en nuestro caso unas bases de datos Oracle, hasta nuestro Dynamo, que es nuestro paso final antes de ser consumido. ¿Vale? Y de aquí, de esta manera, tenemos todo gobernado, tenemos traceado, y aquí se ve la serie de datasets por los que va pasando en las distintas capas de transformación hasta este viaje del dato, ¿no? Aquí esto es caso real del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, que tenemos los datos de donaciones, y también pues, inventariados un poco los términos, sus metadatos y demás. Mucho de esto ya conocéis, pero bueno, ya lo estamos llevando a cabo. A nuestro equipo que desarrolla esta plataforma se dicen entre ellos como que esto es la fuente de la verdad, o sea, no se pica nada hardcodeado en código ni nada, siempre hay que venir aquí a consultarlo. Y luego, una vez en este viaje que os cuento, desde el origen de las distintas capas hasta el Dynamo, que es nuestra capa de aplicación, aquí es una de las apuestas fuertes del proyecto, y es que hemos hecho un modelo único de homogeneización. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro, la tramitación de expedientes, que es lo que se hace principalmente en las administraciones públicas. ¿Vale? Nosotros en Gobierno de Aragón teníamos decenas de aplicaciones tramitadoras de expedientes, uno para vivienda, otro para discapacidad, otro para dependencia, otro para... Y al final el ciudadano le tiene que dar igual si su solicitud la tramita una aplicación u otra. Entonces inventamos un modelo único de trámite para hablar todos el mismo lenguaje, para traducirlo, y la verdad que nos ha llevado bastantes quebraderos de cabeza a nivel de cómo lo implementamos, discusiones, debates con las propias aplicaciones de cómo llamamos a las cosas, pero creo que a la larga va a ser bastante beneficioso. Primera parte un poco contada, ya tenemos los datos en la plataforma, cómo empezamos a consumir, a jugar. ¿Vale? Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Y nos remontamos, de hecho, al primer caso de uso que tuvimos, que es el IAS, que es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que son los propietarios de los datos de discapacidad y dependencia, ¿no? Pues aquella conversación que tuvimos hace 3-4 años de, oye, quiero poner los datos a disposición de la plataforma, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí se pone en contacto con nosotros y empieza una iteración de qué datos tienes, qué datos necesitas compartir. Nosotros también, con la carpeta ciudadana que menciona Antonio, ese ojo de qué dato podría ser interesante para el ciudadano, y los acabamos incorporando en la plataforma. Ya en los procesos técnicos nos exponen unas vistas, unas ETLs, etc. ¿Vale? Ellos hacen también la creación de DSAs, Data Sharing Agreements, protocolos de consulta, como lo queramos llamar, de manera que ellos deciden qué paquetes de datos van a compartir. 2 ejemplos claros con la discapacidad.
tenemos, por ejemplo, si tiene o no discapacidad una persona o tenemos el grado de discapacidad. Son como distintos datos y distintos niveles de acceso. Y una vez están creados estos paquetes de datos y hecho todo este flujo, pues ya tendríamos los datos disponibles en la plataforma. Esto lo salto porque lo voy a poner un poco más en detalle. Tenemos los datos ya disponibles en la plataforma, ¿no? Entonces yo soy el Instituto Aragonés de Empleo, por ejemplo, que necesito los datos de discapacidad. Pues entro a la plataforma, que es que hemos desarrollado ad hoc para esto, que tiene también look and feel de DESI, que es nuestro sistema de diseño del Gobierno de Aragón. Y vendríamos, ¿qué datos necesitas? Pues buscaríamos en este caso, por ejemplo, nuestro protocolo de discapacidad. Aquí lo llamamos protocolo porque en la casa ya teníamos protocolo de compartición de datos, esa figura, ese documento firmado en PDF por gerentes y demás. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho es readaptar esa nomenclatura. Seleccionaríamos que queremos el protocolo de discapacidad. El siguiente paso, añadiríamos qué servicio vamos a... O sea, nosotros llamamos servicio a los procedimientos administrativos. ¿Bajo qué procedimiento administrativo necesitamos consultar ese dato? Por ejemplo, para las subvenciones de fomento no podemos consultar ese dato porque sí, necesitamos hacerlo bajo el amparo de algo. El tercer paso sería explicitar la base legal que ampara esta consulta y la vigencia de esta consulta, si es algo puntual de 3 meses o si es por tiempo indefinido. El último paso ya sería añadir los RPTs, que es como llamamos nosotros a los puestos de trabajo. Aquí el jefe de servicio es quien hace esta gestión y añade a su equipo. ¿Qué personas quiere consultar? Lo mismo. Hacemos un control de permisos granular. No vale que todo el departamento o todas las personas que puedan tener acceso al procedimiento tengan permiso. Necesitamos hacer algo más granular y controlado. Y por último, antes de enviar, aparece una pequeña pantalla de resumen donde puedes hacer alguna serie de observaciones y enviaría la solicitud de adhesión. Entonces, esta solicitud llega a la aprobación del IAS, al cedente del dato, que es el productor, y al delegado de protección de datos en caso de que sean datos sensibles. ¿Vale? También metemos aquí la aprobación de esta figura. Aquí en este caso estamos hablando de discapacidad, pues también he puesto el ejemplo como que necesitaría la aprobación de ambas personas. Y el siguiente paso ya, una vez ha sido aprobada por ambas, ya podríamos hacer uso del consumo del dato. No se hace a través de esta plataforma, ¿vale? Y como os he prometido, ya la tercera parte es la parte del consumo. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Nosotros desde el primer momento, en una de las políticas que ha puesto Antonio, hemos puesto una visión sistémica, ¿no? Que queríamos la plataforma, queríamos ayudar también a los empleados públicos, a la parte de un gestor de expedientes, y queríamos también el dato al ciudadano. Creo que es un ejemplo clarividente que el primer consumidor de datos de nuestra plataforma fue el propio ciudadano. O sea, la primera llamada a la API que se hizo, digamos, fue de un ciudadano. Entonces, fue también una declaración de intenciones. Y este es un poco la landing de nuestra carpeta ciudadana, y todos los recuadros que están marcados en amarillo tienen datos de la plataforma de gobernanza de datos, ¿vale? O sea, tenemos una estrecha colaboración y tenemos muy claro que es el ciudadano al que hay que devolverle sus datos. Aquí tenemos un pequeño GIF de una mini navegación por la carpeta, y aquí tenemos pues, los trámites que salen de consultas al estado de tu tramitación, tiran de la plataforma. Los carnets de familia y números aquí lo puedes consultar, descargar en tu wallet y demás, tiran también de la plataforma. Oposiciones, cómo está tu solicitud presentada, si ha avanzado, si se ha publicado las listas, si hay convocatorias nuevas también. La donación de sangre, si eres donante, si de tu historial de donaciones, si te toca realizar una donación, también todo tira de la plataforma. ¿Vale? O sea, esto ya está en producción. De hecho, si tenéis algún dato con la Administración aragonesa, podéis entrar en mia.aragon.es y tiraréis de esto. ¿Vale? Y ya por cerrar un poco el tema, consumo de datos. ¿Cómo hacemos el consumo de datos? Con una API. Una API también fue otra de las apuestas, aparte del modelo único, una API lo más genérica posible. Solo tenemos 3 métodos, un poco influenciados por nuestro base de datos NoSQL, ¿vale? Pero tenemos 3 métodos y jugamos con los términos a consultar. O sea, en este caso, si queremos un listado de trámites para el 9R, diríamos, buscamos los que son interesado y representante y qué campos o términos de negocio necesitamos para consumir. Esto hace que sea hiper fácil integrarse, solo te integras con 3 endpoints y luego ya juegas a nivel de permisos, a nivel de añado este campo, quito otro, y la verdad que una vez aprendes a manejar incluso ya sabes qué métodos usar y qué no, y la verdad que ha sido un acierto también esta parte. Y luego, como ha contado Antonio también, no es solo un proyecto tecnológico, entonces ahora vamos a ver las otras 2 patas, que es un poco la parte normativa y legal. Sí, eso es. Entonces, efectivamente, nosotros partimos de la tecnología.
Y me preguntaba, antes lo estábamos hablando, realmente el caramelo para conseguir que la gente se suma a la plataforma era el que bueno, pues estaba teniendo cierta notoriedad nuestra carpeta ciudadana, mía, y ya empezaba a haber departamentos que tenían esa voluntad de, oye, yo quiero aparecer allí, ¿vale? Pero entonces tienes que poner tus datos a través de la plataforma de compartición de datos. Entonces eso la verdad es que nos está yendo súper bien. Pero en todo caso, ya previendo que quizá no todo el mundo es igual de voluntarioso para poner a disposición los datos, porque al final necesitamos hacer, como aparecía en ese diagrama, una iteración continua con el que nos va a proporcionar el dato por ese trabajo que hacemos de comprensión del dato, homogeneización y demás. Entonces, pues al final también hay que hacer un sándwich, ¿no? Vemos con las bondades técnicas por debajo, pero por arriba pues tenemos que elaborar también una serie de normativa que hemos ido haciendo. Y entonces, siempre que hemos tenido oportunidad, en diferentes leyes que se han ido aprobando dentro de la comunidad, pues hemos intentado ir metiendo ahí pequeñas cuñas para reforzar todo este proyecto. La más notable es muy explícito en una ley que se llama de simplificación administrativa, en, ya digo, rango de ley, aparece mencionada que la designación de la existencia de esta plataforma de gobierno del dato y la obligación a las direcciones generales a poner en disposición sus datos dentro de la plataforma. Es decir, está por ley obligados a que lo tienen que materializar, ¿vale? Luego esto, pues ahora estamos justo en tramitación de un decreto de servicios que desarrolla cómo hacer esto. Y entonces ahí ya pues, tenemos unas tipologías de datos sencillos, pero básicamente redunda todo eso en la obligación. Ahora escrito de manera negada, es decir, usted es que no puede impedir que sus datos aparezcan en la plataforma, salvo en determinados casos muy justificados, ¿no? Y luego también pues, creamos la unidad de gobierno del dato, que será nuestro Chief Data Officer. Ni él ni yo somos ese rol, no hemos ido haciendo este proyecto como hemos podido junto con otros, pero bueno, la idea es crear una organización asociada, ¿vale? Para potenciar todo esto. Por debajo, inspirados ya en modelos que hemos ido aprendiendo, pero no de una manera muy fiel, pues tenemos una norma técnica para concretar cómo ¿no? las obligaciones y cómo ejecutar todos estos procesos y una colección de instrucciones técnicas inspiradas también en cierto picoteo de los marcos de referencia. Y lo que es fundamental al final para que todo esto funcione es señalar con los dedos quiénes son los responsables y por tanto esta parte organizativa. Tenemos la fortuna de que ahora este proyecto viene avalado e impulsado por la propia presidencia del gobierno, lo cual está fenomenal. Ya he dicho que les hemos señalado a las direcciones generales como los responsables de que sus datos tienen que estar compartidos y además, no lo he mencionado, pero también lo pone, sus datos tienen que ser de calidad. Eso es fundamental. Y luego, pues bueno, en toda esta colección de normativa técnica e instrucciones que tenemos, pues ya entramos al detalle del papel que deben de jugar las diferentes unidades de negocio para ayudarnos a entender sus datos, el papel que tienen que desarrollar los servicios de informática. Y luego tenemos un aspecto diferencial en la casa, que son las unidades de apoyo de administración electrónica, que son personitas que tenemos en cada uno de los departamentos o consejerías que dependen orgánicamente de ellos, pero funcionalmente de nosotros, de SDA, de Servicios Digitales de Aragón. Por lo tanto, esos son los que nos ayudan a tener ese contacto de la última milla con los diferentes entes, ¿no? Y bueno, al final, y esto es otra de las cosas que sacamos pecho, dentro de todos estos roles, el más importante es el ciudadano. Y además lo ponemos también en las leyes, que son el propietario del dato. O sea, el dato es del ciudadano y nosotros como Gobierno de Aragón lo único que hacemos es custodiarlo y ponérselo para que le sea útil. Y por lo tanto, al final, pues bueno, hemos ido un poquito rápido, pero si queréis luego pues podemos comentar. Pero básicamente quedamos con estas tres ideas. O sea, creo que el proyecto nos ha ido bien porque teníamos un para qué, que era el facilitar los datos, la compartición de datos para que la tramitación fuera más fácil. Hemos aprendido, aunque empezamos a partir de lo técnico, que no es para nada técnico y estamos con los oídos muy abiertos aquí para aprender muchas cosas respecto al modelo del dato. Y luego empezar con casos de usos concretos. Fue un éxito, como ha dicho también Javi, que nos fuimos al dato más complicado. O sea, bueno, es que esto yo no quiero daros los datos. No, o sea, si es que el primero que me la daba ha sido servicios sociales, datos altamente protegidos por protección de datos. Por lo tanto, ninguno de los que tú me cuentes van a ser más sensibles que todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias y cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición por aquí.